Capitalismo y modernización cultural en Colombia. El título de esta primera presentación podría ser en realidad el título de todo el curso. El tema parece agotado, pero algunos nuevos puntos de vista coinciden en que los procesos de modernización no son una evolución progresiva, sino procesos emergentes, o en que hay más rupturas que continuidades, o en que no son tan necesarios como contingentes. Yo quisiera poner el problema de la modernización cultural en términos recurrentes, mostrando continuidades allí donde suelen verse rupturas, y viceversa, como un asunto de estructura cuyo movimiento es en lo básico más pendular que lineal, entre dos matrices culturales que permanecen y que no superan la una a la otra. Para simplificar, una matriz oralicónica y narrativa por un lado y una matriz alfabética y argumentativa por otro. De estas matrices es que se derivan las que en la jerga académica conocemos como culturas populares las primeras y cultura occidental la segunda. Denominaciones que obedecen a una nomenclatura extracomunicativa y por tanto tratarán de ser superadas en esta disertación. Aunque en el título aparecen muchas categorías, se trata de un mismo y único proceso articulado por diferentes fenómenos en diferentes momentos. En efecto, nociones como cultura, modernidad, educación, nación y Estado son recurrentes en las discusiones contemporáneas sobre educación y comunicación. Lo es menos lo que para mí es la característica central de la época, el capitalismo. Pero vista así, esta no pasaría de ser más que una reorganización del problema en torno a otro fenómeno. Aquí, sin embargo, lo que importa es la jerarquía de las categorías, los niveles de abstracción a los que corresponde cada una. Para ello propongo asumir la siguiente secuencia: cultura, cultura occidental, capitalismo, modernidad, modernización y educación. Finalmente está la nación, pero de eso volveremos más adelante. Esto puede resultar decepcionante, pues tiene varias implicaciones en la forma de razonar y, por qué no, de conocer. Significa que ni el capitalismo ni la técnica crean una cultura, ni una educación, sino justamente todo lo contrario. Una cultura ha creado una técnica, la industrialización, una política, la modernidad, una ética, el capitalismo, y una institucionalidad para la cultura, que es la educación. La cultura, la primera categoría. Desde el punto de vista comunicativo es necesario marcar una primera distancia con las nociones en uso sobre la cultura. No me interesa discutir la validez de las diferentes maneras de usar el concepto, sino dejar claro cómo se entiende y se usa aquí la cultura como categoría, pero sobre todo cómo no se usa. Primero, las culturas no se definen ni se diferencian por la técnica. Por tanto, para efectos comunicativos, las culturas no son ni digitales ni analógicas. La única comunicación analógica es la comunicación animal, aquella que no tiene respuestas diferidas sino genéticas y por tanto no están mediadas ni mediatizadas. En cambio, la comunicación humana se basa en respuestas interpretativas, esto es, mediadas por el lenguaje y la cultura, por el significado y, por tanto, diferidas. En consecuencia, toda comunicación humana, al ser mediada culturalmente, es digital. La tecnología digital electrónica, al contrario, es un producto cultural de alguna cultura y toda cultura es, en principio, susceptible de tecnificar. Segundo, una de esas formas de tecnificación es la virtualización electrónica.
La virtualización es, por tanto, una técnica, no una cultura. En consecuencia, tampoco las culturas se definen ni se diferencian entre sí por ser virtuales o materiales. Todas las culturas como sistemas sintácticos semánticos son virtuales, es decir, contienen en potencia virtualmente todos los posibles casos o actualizaciones. Tercero, las culturas no se definen ni se diferencian por la institucionalización. Por tanto, las culturas no son ni escolares ni mediáticas por naturaleza. Estas nomenclaturas son un producto del Estado-nación y del capitalismo y, por tanto, de lo que llamamos esfera pública y modernidad. Cuarto, las culturas no se diferencian ni se definen por su carácter comercial o educativo. Toda cultura puede ser comercializada si tiene demanda. Toda cultura educa en el sentido de que toda educación es un proceso de enculturación. Quinto, las culturas no se definen ni se diferencian por los sectores sociales que las apropian o las producen. No son de élite, ni populares, ni femeninas, ni masculinas, ni propias, ni ajenas, ni blancas, ni negras o indígenas, ni criollas, ni españolas, ni del norte, ni del sur, ni juveniles, ni adultas. Todo sujeto está en principio en capacidad de adquirir cualquier cultura. Ningún sujeto está en principio incapacitado para ninguna cultura. Cuando se habla aquí de cultura occidental y cultura popular, se hace para mantener los términos convencionales más o menos aceptados por todos en la academia, pero no como caracterización comunicativa de las culturas. Sexto, las culturas sí se definen y se diferencian A, por sus códigos, esto es, si son alfabéticas u oralicónicas. B, por su discursividad, o sea, si son narrativas o argumentativas. C, por su forma de aprendizaje y transmisión, esto es, si son gramaticalizadas o textualizadas. En consecuencia, y aquí hago otra cosa, yo encuentro semejanzas donde generalmente se buscan diferencias y hago unas diferencias donde generalmente se tratan de hacer semejanzas. En consecuencia, cualquier cultura puede ser apropiada por cualquier sujeto o grupo social, puede ser institucionalizada por cualquier sociedad o Estado, puede ser comercializada en cualquier mercado en cuanto éste exista, o sea, en cuanto haya consumidores competentes, y puede ser fijada, almacenada, transmitida, difundida, etcétera, por medio de cualquier tecnología. Pero por otro lado, una cultura gramaticalizada no se puede aprender ni se puede transmitir de manera textualizada. Una cultura argumentativa no se puede aprender ni se puede transmitir de manera narrativa. Y finalmente, la cultura alfabética no se puede aprender ni se puede transmitir por medios oralicónicos. Eso tiene consecuencias en la modernización cultural y educativa más profundas de lo que queremos admitir. Segunda categoría, la modernidad como discurso ideológico del capitalismo. Es necesario advertir que el concepto de lo moderno es una idea exclusivamente occidental, o sea, es derivada de la cultura occidental. Solo Occidente conoce una época autodenominada modernidad y por tanto la cultura moderna es un desarrollo de la cultura occidental. Como dice Habermas, el concepto de modernidad no es más que la percepción que una época tiene de sí misma. Dicha percepción consiste en mirarse en relación con una época anterior a la cual se considera superada por, o al menos enriquecida con, los aportes de la presente. Cito: con contenido variable, el término moderno expresa una y otra vez la conciencia de una época que se pone en relación con el pasado de la antigüedad para verse a sí misma como transición de lo viejo a lo nuevo. Cierro. Este es el caso en Occidente de una etapa histórica que se inicia con el Renacimiento y que se prolonga hasta el presente, pero cuya discusión puede
incluso desde el siglo VI, según Le Goff, aunque sigue siendo una cuestión abierta a partir de cuándo se puede hablar de modernidad. El discurso ideológico, en términos semióticos, se refiere a su estructura, no a la génesis del mismo. Esto quiere decir que, aunque hay intereses extrasemióticos que influyen o determinan tales enunciados, no es por ahora la intención de velar tales factores, sino dilucidar la forma como se codifican y cómo operan en la comunicación. Para empezar, tenemos que introducir dos conceptos que hagan de funtivos de la función semiótica. El primero, el lexema, como unidad lexical y por tanto unidad sintáctica, la cual hace las veces de expresión de un semema o unidad semántica. Un lexema en condiciones pragmáticas siempre comprende varias unidades semánticas, en términos meramente denotativos. Por ejemplo, la palabra dijo tiene por lo menos tres marcas semánticas: el verbo decir, la tercera persona del singular y el tiempo pasado. La comprensión de este tipo de mensaje es algo que está al alcance de cualquier persona que sea un usuario competente de un sistema como la lengua. Esto es lo que se puede llamar una lectura de diccionario. Si asumimos que la cultura es un código y la codificación consiste en una correspondencia convencional entre fragmentos expresivos y fragmentos de un sistema de contenido, esto es, entre un conjunto de unidades sintácticas y otro de unidades semánticas, y si además asumimos que el mensaje se compone de un fragmento expresivo sintáctico llamado texto y un fragmento semántico o de contenido llamado discurso, entonces podemos pasar a decir que hay varias formas de alteración de esa correspondencia, en las cuales la relación se desvía de lo que está convencionalmente establecido, alterando por connotación la codificación. A estas formas las llama Eco conmutación del código y se refieren a tres clases de mensajes: el mensaje retórico basado en los tropos, el mensaje estético basado en la ambigüedad y la autorreferencia, y por último el mensaje ideológico basado en la hipercodificación connotativa, cuyas características trataremos de explicar. Cuando las funciones semióticas tienen connotaciones varias, se necesita una lectura de enciclopedia, es decir, se necesita un lector que tenga un discurso semántico más amplio que el de la cotidianidad, que le permita identificar distintas rutas de lectura connotativa más allá de la denotación inicial. A esto se le llama una lectura de enciclopedia. En el caso de la modernidad, esas rutas se configuran así. Como se ve, el lexema modernidad, aquí tiene dos rutas de lectura, ¿no? Remite denotativamente a la idea de pasar de lo viejo a lo nuevo, al cambio. Los participantes en el debate posiblemente no tienen desacuerdo sobre eso. Sin embargo, para las diferentes partes esto tiene connotaciones distintas y por consiguiente se elige una sola ruta de lectura, de acuerdo a los intereses. Los partidarios del capitalismo elegirán sin duda la ruta de lectura A, mientras que los detractores elegirán una ruta de lectura B. ¿Cuál de ellas es la lectura correcta? En términos semióticos, ninguna de las dos es correcta, puesto que la correspondencia lexema-semema debe incluir las dos connotaciones, ya que suceden efectivamente las dos cosas. Si nosotros miramos este cuadro, este es el cuadro simplificado de lo que, digamos, en los términos ideológicos se dice: la modernidad es la ciudadanía, la economía de mercado, la economía monetaria, la industrialización, pero los críticos de la modernidad y del capitalismo dicen: no, el capitalismo es todo esto de la lectura B. Pero resulta que el capitalismo es las dos cosas. Ahora, eso es válido solamente para Europa, para los países centrales. Si ustedes escucharon algunos al profesor Santiago Castro, entonces la otra cara de la modernidad es el colonialismo. Y para las colonias, para las periferias, como por ejemplo para Haití,
nunca existieron estas, eso no está explícito en el discurso de la modernidad, el colonialismo, la esclavitud, que son incluso peores que estas otras que sufrieron ellos. Entonces, digamos que esa es una tercera ruta de lectura, si fuéramos a ser más exhaustivos, la del colonialismo. Pero dejémosla ahí, solamente para explicar que es un discurso ideológico no porque sea mentiroso, sino porque es parcial. Y eso obedece a un efecto extrasemiótico, es decir, no es culpa de los códigos ni de la cultura alfabética que se haga este tipo de codificación. ¿En qué consiste entonces la alteración del código que llamamos manipulación ideológica? Justamente en la elección de una de las tres rutas de lectura como la única ruta posible. Se altera el código por cuanto la correspondencia variable entre el lexema, variable del lexema con los diferentes sememas se reduce a una sola relación, produciéndose una hipercodificación, es decir, una correspondencia rígida que no existe entre la expresión y uno de sus posibles contenidos. Se podría pensar entonces que todo discurso es ideológico. Sin embargo, establecidas las dos o más posibles rutas de lectura y presentadas en sus implicaciones, el discurso puede dejar de ser ideológico en cuanto explícita que se encamina a argumentar una de ellas sin ocultar la existencia de las otras. Aquí podemos situar el segundo componente ideológico del discurso de la modernidad. En efecto, la cultura occidental se desarrolla en el sentido de la expansión social y geográfica, pues se trata de que en su etapa moderna la cultura occidental se extiende a muchas más regiones, a más sectores sociales, a nuevas regiones geográficas, a otras esferas de la vida social e incluso alcanza a incorporar las culturas tradicionales, subsumiéndolas en sus códigos o aprovechando los códigos de aquellas como recursos de expansión, consolidando no solo la dominación, sino una verdadera hegemonía. De esta manera, lo que llamamos cultura moderna no es más que un proceso de expansión social y geográfica, proceso en el centro del cual se halla el capitalismo como sistema social dominante y la burguesía y las clases sociales ligadas al capitalismo como agentes rectores. Debe estar claro entonces que tanto la burguesía como el capitalismo son al mismo tiempo un producto de la tradición cultural de Occidente. En resumen, ni la centralidad de la burguesía ni la centralidad del capitalismo aparecen en el centro del discurso de la modernidad. Por eso es un discurso ideológico. Esa es la razón también de la evanescencia del discurso posmoderno, pues reclama el incumplimiento de las promesas de la modernidad sin considerar que en la base de ella está el capitalismo y que en tanto este lleva en su seno sus propias contradicciones, es incapaz de cumplir dichas promesas. Aquí ya no se trata solo de códigos, sino de intereses. En este sentido, es más apropiado hablar simplemente de modernización, en el mismo sentido teleológico que tienen términos como civilización o salvación en la tradición occidental, en vez del término modernidad para referirnos a esos procesos de expansión de la cultura occidental. La modernización se reduce entonces a dos cambios que son extrasemióticos, es decir, que no tienen que ver con los códigos, sino con las técnicas y con la sociedad. Nos referimos a la tecnificación y a la secularización como los componentes de la modernización de la cultura occidental impulsada por la burguesía y por el capitalismo, a la vez productos, la primera de la tradición civilizatoria urbana y el segundo de la tradición técnica, comercial y también urbana de Occidente. ¿Qué es la modernización de la cultura? Cuando hablamos de modernización de la cultura, no estamos ante la descripción de cambios técnicos, o no solo ante la descripción de cambios técnicos, sino ante procesos éticos y políticos. Y por tanto, la técnica es un aspecto subordinado en la modernidad, en todos los momentos, como lo es en todas las culturas. Por tanto,
es el capitalismo el que está en la base de la modernización. Como lo advierte Anderson, Ferry y Martin no olvidan nunca que detrás de la imprenta se encuentran los impresores y las editoriales. Conviene recordar que aunque la imprenta se inventó en China quizás 500 años antes de su aparición en Europa, no tuvo ningún resultado importante, ya no digamos revolucionario, precisamente debido a la ausencia del capitalismo en ese país. Cierro. Y el capitalismo es ante todo un saber ético y político, no técnico. Así que la modernización es ante todo el ingreso a la ética del capitalismo. Existe ya un cierto acuerdo en torno a un lugar común que suele distinguir, en este caso siguiendo a Fritz, 3 tipos de cultura, a saber, la cultura tradicional, en la cual tanto los productores como los consumidores tienen habilidades innatas para producir y consumir y por ello no es necesaria la especialización. Es una cultura de la masa para la masa. En segundo lugar tenemos la cultura mediática, que llamaremos mediatizada, que es una característica técnica para diferenciarla de la cultura mediática, donde lo mediático se refiere a los códigos, que es básicamente la cultura moderna. En segundo lugar tenemos la cultura mediática que llamaremos mediatizada, que es básicamente la cultura moderna, así la llama él, en la que los productores necesitan formación especializada como escritores, compositores o realizadores mediáticos, pero no así los consumidores. Es una cultura de especialistas para la masa. Y finalmente tenemos la cultura letrada en la que tanto productores como consumidores requieren formación especializada, típicamente aprender a leer y a escribir, además de las competencias de pensamiento que exige la lectura. Es una cultura de especialistas para especialistas. La cultura tradicional entendida como popular y la cultura alfabética, a la que a veces también se llama tradicional atendiendo solo a su antigüedad y no a los códigos, aunque aquí no aparece catalogada como tal, existen desde antes de la modernidad, pues desde siempre ha existido las culturas folclóricas o étnicas y por otro lado, al menos desde hace 2500 años ha existido en Occidente una producción letrada que ha sido consumida también por personas que comparten competencias de lectura y de pensamiento abstracto, es decir, por una élite alfabetizada. Pero entonces ninguna de las dos culturas sería moderna. Fried confunde 3 procesos distintos, o para decirlo mejor, 3 niveles de problemas. El de los códigos culturales, el de los medios técnicos de reproducción cultural y el de las condiciones sociales de producción y consumo cultural. Debería agregar aquí que solo el primero es un problema comunicativo. En cuanto a los códigos, tanto la cultura tradicional entendida como étnica, oral y popular, como la cultura alfabética son sistemas simbólicos susceptibles de mediatizar, es decir, de reproducir técnicamente En cuanto a la técnica, los medios son sistemas técnicos que pueden servir para mediatizar cualquiera de ambos sistemas simbólicos. Mientras tanto, en lo que respecta a las condiciones sociales de producción, circulación y consumo, el hecho de que la cultura letrada sea de especialistas para especialistas es una condición del carácter de esa cultura, pero los especialistas no tienen que serlo en el sistema técnico de reproducción, no tienen que ser impresores, por ejemplo, sino en el sistema de significantes y significados de dicha cultura. Y el hecho de que la cultura mediática sea de especialistas para la masa tiene que ver también con que las condiciones de producción exigen la especialización técnica, pero no se exige especialización para el reconocimiento de los códigos. Los espectadores no tienen que ser camarógrafos o editores. Es decir, los códigos son tradicionales o letrados, pero la producción es moderna en el sentido de que es técnicamente mediada, o sea,
producto de la división técnica del trabajo y de la incorporación de un saber especializado en la producción y reproducción de las sustancias expresivas, no de las formas. Esto separa a los emisores de los receptores, a los productores de los consumidores y se pasa de la comunidad al mercado o al público. Abro comillas, lo que se puede llamar el paso a la sociedad mediatizada, escribe Verón, consiste precisamente en una ruptura entre producción y reconocimiento, fundada en la instauración de una diferencia de escala en las condiciones de producción y las de reconocimiento. Cierre. Ese proceso exige, por lo tanto, la existencia de lo que hoy llamaríamos, técnicamente hablando, medios de comunicación. A partir de ahí se puede entender la formación de Thompson de que la cultura moderna es, ante todo, una cultura mediatizada. Aquí entonces son necesarias otras precisiones. La cultura alfabética desde el principio ha estado sometida a diferentes medios físicos de producción, reproducción, conservación y difusión que le han permitido sobrevivir hasta hoy. Por lo tanto, la tecnificación no ha sido más que un cambio cuantitativo. La tecnificación, entonces, no se refiere solo a la pérdida de fidelidad con los territorios originarios, como dice García Canclini, lo cual ya es posible con la escritura desde el siglo VII a.C. y en el caso de la música con las partituras desde el siglo X, sino al hecho de que se pueden llevar a cabo múltiples reproducciones a la vez a partir de un solo original. La tecnificación de la cultura es, en consecuencia, lo que vamos a llamar mediatización. La mediatización es, por tanto, producto de diversas tecnologías expansivas. La mediatización o tecnificación de la reproducción es entonces un rasgo cierto de la modernización de la cultura occidental. Pero al lado de la mediatización se dan otros procesos, acaso más significativos en la consolidación de las relaciones culturales modernas, tales como la criollización o conversión en cultura nacional, la masificación o democratización del consumo, la industrialización y mercantilización de la producción y finalmente la institucionalización o organización reglamentada de su conservación, reproducción y difusión. Todos estos procesos se dan bajo la hegemonía de la cultura occidental y la subordinación de las culturas populares. A esos procesos los vamos a agrupar en dos grandes reacomodamientos de la cultura en el capitalismo, que no es solo modernidad, bajo el rótulo de mediatización y secularización. En esto consiste la modernización de la cultura. La cultura moderna entonces se caracteriza no por la coexistencia por separada de ambas tradiciones, popular y culta, sino por los acercamientos entre ellas en forma principalmente de cultura nacional, de lo que llamamos cultura de masas. Asimismo, a través de instituciones como la escuela y los medios, y de medios técnicos como la imprenta y los medios audiovisuales, mecánicos y electrónicos, para la cultura mediática. La modernización cultural es el proceso específicamente capitalista que conduce de la cultura popular a la cultura mediática y de la cultura alfabética occidental a la cultura escolar y a la institucionalización de la primera en los sistemas nacionales de radiodifusión y de la segunda en los sistemas nacionales de educación, para llegar finalmente a la industrialización y mercantilización total de ambas como campos de operación del capital. Un proceso de modernización a lo que quiero llegar es a los procesos finales de industrialización y comercialización y ver qué tan posible es, por ejemplo, industrializar y mercantilizar completamente procesos como estos de la educación superior, que es, digamos, el punto de llegada de toda la modernización de la cultura alfabética. Este proceso esquemático creo que está suficientemente expuesto ahí. Por una parte, la
modernización de la cultura alfabética, por otra parte la modernización de la cultura oral icónica. Colombia, la tradición hispánica y la modernización cultural. La tradición escrita hispánica es tal vez una de las más antiguas, pues se remonta a la época de la conquista romana sobre la península ibérica hacia el año 218 antes de Cristo. Dicha tradición se funda sumariamente sobre varios pilares: la ley, la instrucción pública, la bibliografía, la lengua nacional. Su culminación es el espíritu de la escolástica y su renovación, la revolución copernicana. Es decir, hay como los dos grandes paradigmas de la tradición alfabética, son esos dos. Lo que quiere decir que ambas son un producto de la tradición alfabética. En efecto, la escritura parece haber llegado a la península ibérica poco antes del año 200, junto con la dominación romana a través de la ley escrita. Los romanos notificaron a los ibéricos las nuevas leyes que los regirían durante su ocupación a través de edictos publicados en latín y grabados sobre una pieza de bronce. Edicto, entre comillas, proviene de edicere, que significaba hablar en voz alta para el público, significaba hacer público. Los ibéricos se encontraron entonces recibiendo órdenes en un código desconocido para ellos, la escritura alfabética, en una lengua ajena, el latín, y de un modo por completo impensado, la publicación. Es decir, se hallaron de repente en la esfera pública romana, existente gracias a una lengua común y a una codificación estandarizada de esa lengua. De ahí en adelante, el predominio de las cívitas y la posibilidad de viajar, gracias a los caminos y a la seguridad, hicieron que el latín se impusiera sobre las lenguas locales que no se entendían fuera de la comarca de origen. Este hecho crea entonces la necesidad de que los habitantes ibéricos, como ciudadanos o súbditos de Roma, aprendan la lengua del imperio, no solo para asuntos administrativos o de comercio, sino también para participar en la esfera pública. La forma en que se puede garantizar la habilitación para los ciudadanos para esa participación es enseñando la lengua de la esfera pública, es decir, la escritura del latín, y para ello habrían de formarse escuelas preferiblemente públicas. Cito a Capitán Díaz: las escuelas romanas de Hispania, verdaderos vehículos de latinización y de la cultura romana, fueron públicas a cargo del erario municipal de las cívitas. Allí donde hubo ciudad plenamente romanizada, una ciudad plenamente romanizada y con recursos económicos, la escuela no desmereció en nada con respecto a las de Roma. Esta educación se cumplía en varias etapas. A los 7 años los niños, y con menor frecuencia las niñas, asistían a la ludus literarius, institución pública en la que se aprendían fundamentalmente la lectura, abecedario y nominario, la escritura a través de la fijación en tablas o tabulae de las letras, sílabas y palabras que había leído, y con los cálculos aprendían las operaciones elementales de la aritmética. Es decir, la alfabetización es la misma desde siempre. De los 12 a los 15 años los niños asisten a un nivel más elevado, tanto académica como socialmente, que es la escuela del Grammaticus, cuyo cometido es, por una parte, el estudio teórico de la lengua y por otro, el estudio y comentario de los poetas clásicos. No es una coincidencia con los programas escolares de lenguaje y con los estudios de lingüística y literatura. De ahí en adelante podían los jóvenes optar por la formación retórica, para lo cual lo más importante era el conocimiento de la filosofía y de la historia, o por el derecho, en el que se conocía todo el repertorio de la jurisprudencia. La consecuencia fue que hasta un 10% de la población, y posiblemente más en las ciudades, supiera leer. El legado más importante de la educación romana sería entonces la humanitas, el humanismo occidental, que se compone de 3 corrientes: la humanitas literaria o educación del hombre por el conocimiento, la humanitas moral, combinación de la virtus con la ciencia, o sea, el conocimiento de la vida recta, y la humanitas política
o las cívitas como bien supremo y único para todos. Las cívitas tiene que ver con con la vida pública. Según Escolar, hubo gran circulación de libros en diferentes formatos y soportes durante la época romana, pero con la oficialización del cristianismo a partir del año 313 comenzaron a primar los textos cristianos y los códices. Con ellos aparecieron a reconocerse autores hispanos, entre los que destaca Juvencio. Sin embargo, con las invasiones bárbaras se inicia la decadencia de las ciudades y de la educación, y con ellas la de la tradición escrita. A la caída de los romanos, los visigodos garantizan la continuidad de la tradición latina y alfabética, no solo en España, sino en Europa, y se convierten en el eslabón entre la antigüedad y la Edad Media. Esa etapa se puede resumir en que, al establecerse una monarquía visigoda católica a fines del siglo VI, esta se mantuvo en que los documentos oficiales públicos y privados se publicaran en latín, así como los instructivos más elementales que se entregaban a los clérigos para la evangelización. Los visigodos habían traído su propio alfabeto de caracteres griegos, pero con la conversión al catolicismo adoptaron el latín y su alfabeto. Se inició en esta época un gran esfuerzo de sistematización a través de el Tesauros o gran archivo o biblioteca, donde se conservaban las disposiciones reales, los documentos de los concilios y escritos religiosos y literarios, o sea, de nuevo la ley, la religión y la tradición. Lo que se puede llamar la tradición hispano-cristiana medieval es relevante en el aspecto de la educación, especialmente porque debido al inicio de la reconquista cristiana, las ciudades episcopales renovaban o abrían escuelas coincidiendo con una época de esplendor del saber escolástico que conducía al nacimiento de las universidades. Las primeras surgieron en todo el mundo cristiano a fines del siglo XII, París, Bolonia, Oxford, entre otras, y la primera de España, la de Palencia, fundada por Alfonso VIII, se erige en 1212. La de Salamanca, fundada en 1254, no recibió su, entre comillas, acreditación, es decir, el privilegio de Studium Generale, es decir, la validez de los títulos en todo el orbe cristiano hasta 1255, aunque todavía no se los reconoció en París y Bolonia hasta 1333 y no tuvo facultad de teología hasta 1396. Es decir, lo máximo que podía aspirar a una universidad era tener facultad de teología, porque esa era la cima del conocimiento. Dice, la situación de la Baja Edad Media se caracteriza por el crecimiento y poderío de las ciudades, estoy citando, por el surgimiento de las universidades que elevan la cultura de religiosos y seglares y por la aparición de las lenguas vernáculas en los documentos administrativos y en una literatura escrita destinada a los laicos, hombres y mujeres que hasta entonces habían tenido un carácter oral. Recuerden, las lenguas vernáculas son las lenguas nacionales, por consiguiente ese es uno de los inicios de la modernización. De nuevo la urbanización y las cívitas dan impulso a la cultura alfabética y de nuevo la literatura y la ley son los factores de introducción en la sociedad. En una palabra, el mercado cultural desde luego fuera de la escuela, en este caso en la universidad. Así que tenemos un renacer a partir del siglo XIII, pero además la universidad también forma, a diferencia de las escuelas monacales y episcopales, en las profesiones, las cuales permiten ejercer a sus egresados como juristas, médicos o empleados administrativos. En este periodo se conoció la obra de Alfonso X llamado El Sabio, cuyo mayor mérito fue, cito, la utilización en sus escritos en vez del latín de la lengua castellana, de la que se sentía orgulloso, cuya explicación cabe encontrar en el desarrollo alcanzado por la lengua que había llevado a Fernando III, su padre, a redactar documentos en la lengua romance, norma que siguió de forma generalizada a su hijo, que reservó el latín para los documentos de carácter internacional. Nuevamente encontramos la ley y la administración pública como forma privilegiada de introducción en la sociedad de una tradición escrita, esta vez la lengua nacional, aunque ya por entonces existían el poema,
obras literarias como el poema del Cid y el poema de Roncesvalles, que permanecerían inéditos hasta el siglo XVIII. Bueno, de aquí hasta la llegada de la imprenta se mantiene el ambiente de promoción de la cultura alfabética, hasta el punto de que el proemio escrito por el Marqués de Santillana, recuerden que Santillana sigue siendo una referencia española, a sus canciones y decires en 1449 se considera el primer intento de bibliografía en lengua castellana. Hubo una bibliografía en el siglo V, VI, que recopilaba casi todo lo que había escrito, en latín por lo menos, y ahora, 500 años después, hay otra bibliografía, pero de lo que está escrito en castellano, en 1449. Se considera el primer intento de bibliografía en lengua castellana, pues ya había suficiente producción para ello. Es decir, es un proceso de modernización en el sentido de que se comienza a escribir en la lengua nacional. Aunque la producción de incunables no fue muy importante en España, los reyes católicos, pensando en que los libros permiten a los hombres hacerse letrados, estimularon la importación de estos, liberándolos del pago de alcabalas, almojarifazgos, diezmos y portazgos, contribuyendo desde luego a la formación de un mercado alfabético. Aunque parezca trivial, el principal aporte de la tradición alfabética de este periodo a la tradición alfabética fue la escolástica como culminación del pensamiento cristiano medieval. Hoy no está muy de moda decirlo, pero no es fácil conquistar una forma de pensamiento contrafáctico que sirva para luchar contra la evidencia de los sentidos, como tenía que ser para demostrar las verdades eternas de la existencia de Dios. Esta también es la conquista de la revolución científica del siglo XVII, como se verá más adelante. Aquí vale la pena aclarar que la revolución copernicana, que se supone es el principio de la modernización alfabética, no es una ruptura total con la tradición medieval. En efecto, las similitudes entre la teología y la ciencia moderna son más que las diferencias. Como códigos son alfabéticas, como forma de pensamiento se basan en la abstracción, son pensamiento analítico. De hecho, la teología como reflexión es estructuralmente análoga a la ciencia. En una palabra, la diferencia entre la teología y la ciencia es de enfoque y de objetos, no de forma. La primera se ocupa de una abstracción llamada Dios y la segunda de una abstracción equivalente llamada materia o universo o naturaleza. Para ello se necesita una estructura de pensamiento como la escolástica, pero aplicada a otro objeto. Si hemos de dar crédito a Kuhn, Copérnico no sería ni el primer astrónomo moderno ni el último gran astrónomo ptolemaico, sino un renacentista en cuya obra aparecen mezcladas las dos tradiciones. Tanto el marco cosmológico, dice Kuhn, que alberga su astronomía, como su física terrestre y celeste, o incluso los procedimientos matemáticos que empleó para que su sistema diera predicciones adecuadas, pertenecen a la tradición establecida por los astrónomos antiguos y medievales. Está hablando de Copérnico. Incluso se puede agregar que lo que proponía Copérnico es más paradigmático si consideramos que lo que está exigiendo es pasar de creer en algo perceptible por los sentidos como que el Sol gira alrededor de la Tierra, a aceptar algo imperceptible y contraevidente como aquello de que es la Tierra la que gira alrededor del Sol. Esto puede ser inteligible solo en una mente educada escolásticamente y por supuesto que piensa científicamente. En efecto, lo que se trata de demostrar aquí es que la tradición alfabética hispana es fuerte y consistente hasta el Renacimiento, pero que éste se inaugura en España, a diferencia de otras partes de Europa, con el índex y la censura, en vez de entrar en la revolución científica. La ruptura de España con esta rica tradición alfabética tiene que ver con asuntos extralingüísticos. Infortunadamente, esa fue la herencia que llegó a la Nueva Granada, América y a la Nueva Granada. Ahora bien, siendo la modernización un proceso general de la cultura occidental, este tiene sin embargo particularidades que se expresan
primero que todo en su producto característico, la conformación de los estados-nación, y con ellos en la manera como se estructura el capitalismo y la cultura nacional. Cabe preguntarse entonces, ¿cómo ha sido el proceso de modernización de la cultura occidental y de la cultura popular en Colombia? ¿Cómo ha sido su institucionalización? ¿Cuál es el estado actual de tecnificación y mercantilización de las culturas? La respuesta a estas interrogantes es lo que se ofrece de particular cada país y lo que explica su situación actual en el moderno sistema mundial. Esto quiere decir que, aunque cada país es parte de ese sistema, la situación relativa, periférica o central de país desarrollado o subdesarrollado depende fundamentalmente de decisiones internas y de la manera como éstas afectan su relación con los demás componentes del sistema. Aunque hemos sostenido que la modernidad está basada fundamentalmente en el capitalismo, lo que pretende establecer este relato es la relación entre capitalismo y cultura alfabética. Por tanto, la introducción de esta cultura alfabética en Colombia será la manera de leer nuestro capitalismo y al mismo tiempo nuestra inserción en el sistema mundial. Colombia y la modernización cultural alfabética. El Estado-Nación no se configuró como contraposición al imperio, sino como subordinado del mismo, pues el emperador se convirtió al mismo tiempo en rey de España, Carlos V de Alemania, Carlos I de España. La centralización no fue una expresión de la nación frente a los poderes locales, sino que se mantuvo una profunda tradición municipalista que se nota desde Fuenteovejuna hasta el día de hoy, cuando existen cerca de 4.500 municipios en España para una población de 45 millones de habitantes. El Estado no se contrapuso al corporativismo de la Iglesia, sino que más bien se lo alentó especialmente a través de la creación de la Compañía de Jesús, convirtiéndose en vanguardia de la Contrarreforma. Como consecuencia, no se impuso el pensamiento ilustrado, sino que predominó el clásico medieval, que llamaremos confesional. Se mantuvo el predominio del latín sobre la lengua nacional. Y finalmente, no se intentó la alfabetización del pueblo, sino que la preocupación por la educación popular se manifestó por medio de un, entre comillas, saber popular en forma de proverbios, morales, sentencias, epístolas, diálogos y coloquios. Cierro. Es decir, en forma oral. Recuerden que la tradición protestante es fundamentalmente la lectura de la Biblia en la lengua vernácula. Aquí es tradición oral y la tradición religiosa en latín. Esto se corresponde con dos concepciones claves de la educación que se impusieron en España y que son contrarias a lo que debía promover la modernidad. Citando a Vives, Capitán sostiene que para él la sabiduría adquiere en último término una dimensión sobrenatural como participación de la sabiduría divina. El fin de la educación es Dios mismo. Bueno, cierro. Lo cual reniega del antropocentrismo secular a favor del antropocentrismo teocéntrico medieval. Lo que finalmente se traduce en que para los humanistas españoles, abro comillas, si se trata de elegir entre el aprendizaje de las ciencias y la práctica de la virtud, hay que anteponer siempre la rectitud de costumbres al conocimiento de las ciencias. Con esa tradición empezamos, pero no crean que eso es, digamos que eso no es un problema de contenido, es una forma de pensar que es de los católicos, de los conservadores, de los liberales, más adelante vamos a ver los radicales, de los izquierdistas, de los posmodernos, todo el mundo va repitiendo el asunto del deber ser. Esto traducido al esquema binario que estamos tratando de sostener equivale al predominio de la moral sobre la ética, o sea, de la costumbre sobre la razón o la crítica, de lo local sobre lo nacional, de lo privado sobre lo público, de la religión sobre la civilidad, del corporativismo sobre el Estado. En una palabra, el predominio de lo oral sobre lo alfabético. En consecuencia, abro comillas, citando a Quevedo, un historiador de la
química o de la medicina, creo. España no participó en ninguna de las manifestaciones maduras de la ciencia moderna llamadas por la literatura científica la revolución científica del siglo XVII. Esta revolución científica implicó el paso de la cosmografía a la mecánica celeste, de la filosofía natural aristotélica a la nueva física, de la técnica empírica a la superación del divorcio entre el saber científico y la actividad técnica. Recuerden que esto no es un problema solamente de nombres, es decir, la física de Newton se llama todavía principios de filosofía natural, como en Aristóteles. Entre otros desplazamientos, lo que significa que recibimos una herencia científica y académica debilitada desde el inicio, una especie de ciencia premoderna. Asimismo, producto o simultáneamente con esta herencia española, en Colombia las políticas de los propios criollos, de los dirigentes de la independencia, no superaron el nivel de la discusión del siglo XVII español, es decir, el de la ciencia moderna y premoderna. Desde luego esto corresponde a un tipo de capitalismo que es el que puede construir ese tipo de modernidad. Es más, podemos decir que esto corresponde al predominio de una estructura económica rentista o economía precapitalista sobre el capitalismo propiamente dicho. Lo que se pretende es mostrar que ese conflicto entre esos dos tipos de intereses, rentistas y capitalistas, van a marcar el desarrollo de la cultura alfabética en nuestro país durante 500 años. Es que esos dos tipos de intereses privilegian un tipo de conocimiento, es decir, o el conocimiento tradicional, digamos escolástico, o el conocimiento científico ilustrado. Pero todas son dos versiones de la tradición alfabética. Por otro lado, la defensa de determinada postura no es patrimonio de una determinada ideología, ni de una determinada organización. No siempre los liberales fueron ilustrados y federalistas, ni los conservadores fueron antiilustrados. En fin, ni siquiera hay una ruptura durante la independencia, sino una continuidad en la que los periodos hablan del predominio relativo de unos u otros intereses, pero no de la superación del conflicto. La modernización de la cultura alfabética en Colombia no comienza como en Europa con la mecanización o la mediatización, o sea, no empieza con la imprenta, sino con la secularización, la cual a la vez se traduce en dos procesos que también, al contrario de Europa, invierten su orden: la nacionalización y la institucionalización. Esto significa que existen instituciones que emiten comunicación pública codificada alfabéticamente mucho antes de que esto se hiciera a través de la imprenta. Y significa también que la escritura alfabética es oficial, como se ve en los documentos de conquista y del poder, antes de ser cultura nacional, es decir, antes de llegar a la población. El proceso de apropiación, o más bien de introducción de la tradición alfabética en lo que hoy es Colombia, se puede seguir a través de algunos indicios. Por un lado, a través de su proceso de institucionalización que va desde la aprobación de estudios formales en los colegios y seminarios coloniales hasta la institucionalización de las ciencias en las universidades nacionales, pasando por la formación de los sistemas nacionales de educación. Por otro lado, a través de su proceso de tecnificación, el cual incluye la producción, entre otros libros, de la Biblia, la producción de gramáticas nacionales, la producción literaria, las publicaciones periodísticas y las publicaciones académicas. En ambos casos vale la pena advertir que no se trata de una introducción generalizada y mucho menos de una apropiación, sino de una cierta institucionalización que hace que la sociedad en sus decisiones resulte impregnada de la escritura a través del poder, aunque no sea aquella de uso común entre sus ciudadanos, como no lo ha sido nunca en ninguna sociedad antes de la implantación de la educación masiva. Para decirlo con Zambrano, la literatura, abro comillas, la literatura latinoamericana emergió de la ley. En la temprana edad moderna, los textos producidos por el sistema legal español portaban la verdad. Cierro. Los discursos de la ley eran prácticamente la vida de los súbditos del imperio. Como lo sintetiza bien la misma autora, cito: una multitud enorme de hombres y mujeres, esto me gusta mucho porque es muy cotidiano, mestizos, indios, mulatos y aún españoles, aprendió el lenguaje de la ley porque la ley afectaba sus vidas.
Los códigos jurídicos dictaban derechos y deberes, personales y colectivos. Los títulos y registros definían la propiedad. Los contratos fijaban compromisos y obligaciones. Las dotes y herencias codificaban transacciones económicas y familiares. Aquellos individuos y grupos que protestaban las sentencias, los decretos o las resoluciones, los contratos o los testamentos que los afectaban de manera negativa, se veían forzados a comunicarse con las Cortes por escrito. Paradójicamente, la mayoría de estos individuos y de los miembros de esos grupos no sabían leer ni escribir. Este es el tema de, aquí está bien descrito el concepto de lo que podemos llamar hegemonía. Pues la hegemonía no es mayoría, por eso no es muy apropiado hablar, por ejemplo, de la hegemonía audiovisual. Esto es lo que nos autoriza a decir que la sociedad se regía por la escritura, pues ella era el lenguaje del poder, del sistema, pero regía ineludablemente la vida cotidiana. Aunque parezca en principio una contradicción, el hecho es que alfabetización y cultura impresa representan dos cosas diferentes. Y desde la conquista española se había iniciado el proceso de difusión de la cultura escrita a través de la religión y la burocracia. No es lo mismo regirse por la escritura que tener una sociedad alfabetizada. Pero las leyes, las del Estado y de la Iglesia, no solo condicionaron desde el principio la primacía de la cultura escrita en la sociedad, sino que además condicionaron de un modo de asumir esta tradición que no hace honor a su proceso de producción. En efecto, cuando Echeverri habla de que en pedagogía la cultura que generó el manual nos impidió apropiarnos de la pedagogía clásica, la escuela nueva, la pedagogía contemporánea como lectores, más bien los pedagogos se recepcionaron, así lo dicen, desde una normatividad jurídica y desde la necesidad de su aplicación inmediata. Cierro. Podríamos decir que esa es la manera en que en general se han recibido todas las producciones de la tradición alfabética en Colombia, no solo las pedagógicas. La cultura del manual pervirtió la relación con el libro e impuso ciertas supersticiones de estilo de lectura. Una obsesiva lectura de atenciones parciales que busca convertir las palabras en cosas, en instrumentos, en herramientas que señalan el camino hacia el conocimiento. ¿Qué significa esto para una cultura alfabética nacional? En principio se puede aventurar que implica no solo una entrada tardía en dicha tradición, sino una entrada de segunda, es decir, no como apropiación, sino como imitación. La institucionalización durante la colonia. Es bien sabido que la cultura alfabética existente en forma de textos, también cultivada por hombres ilustrados, sufrió un gran trastorno con la caída del Imperio Romano de Occidente y el arribo de los llamados bárbaros a los poderes europeos antes regidos por los romanos. Tal vez la gran diferencia de aquellos con los anteriores gobernantes era su absoluta ignorancia de lo escrito. Ante tal evento, la Iglesia Católica se refugió en las abadías y conventos y en ellos mantuvo el monopolio de la tradición escrita codificada en las tres grandes lenguas universales y en las tres escrituras sagradas, hebreo, griego y latín. El acoplamiento posterior de la Iglesia con los nuevos poderes, tal vez debido a su capacidad administrativa y de convencimiento, gracias en parte a su conocimiento alfabético, especialmente en materias como el derecho y la administración, hicieron que dicha cultura siguiera siendo hegemónica. La historia de las universidades medievales y su dependencia de la Iglesia hablan ya de una imbricación entre poder y saber hegemónico que no mayoritario, de tal suerte que el saber hegemónico con el que se construyeron las culturas nacionales tuvo como una de sus fuentes la tradición religiosa, la institución eclesiástica y los clérigos. Esa historia se repite en el territorio de la Colombia actual de manera parecida. La tradición alfabética empieza a formarse desde los conventos que no se diferencian de establecimientos de educación formal. Son los clérigos, los portadores de la escritura y los encargados además del Estado
que lo hacía por la ley escrita, de introducir en la vida de la capital a través de la enseñanza. Antes de 1600 funcionaban ya en Santa Fe 3 monasterios de dominicos, agustinos y franciscanos, pero lo relevante para nuestro caso es que, abro comillas, el convento dominicano mantenía la cátedra de gramática desde 1563, ampliada a artes, nombre común dada a la enseñanza de la filosofía escolástica, en 1571. Y en el convento de San Francisco, Fray Pedro Simón el cronista inauguraba su curso de artes en 1603, lo mismo que el padre Vicente Mayol en el de los agustinianos. Esto es una cita de Silva. O sea que durante 40 años del siglo XVI ya teníamos rudimentos de formación académica en Santa Fe, antes de que ésta se formalizara con la introducción de estudios formales en 1605, cuando los jesuitas inician en el Colegio de San Bartolomé los cursos de gramática y en 1608 los de artes. Estamos hablando de lo que con alguna ligereza se podría llamar estudios superiores para diferenciarlos de los cursos de gramática y latinidad que tomaban los seculares, pues la educación primaria no era asunto público sino familiar. Los estudios superiores propiamente dichos incluían los cursos de todas las facultades y los grados de bachiller, licenciado, maestro y doctor, o sea, una progresión bastante rígida en términos de grados, pero no se sabe qué tan exigente en términos académicos, pues parece ser que se podía ser doctor a los 20 años de edad. En todo caso, el privilegio de otorgar estos grados solo era concedido por la Iglesia, por el Papa, y la primera institución que obtuvo dicho privilegio en la Nueva Granada fue la Universidad Tomista, Tomística o Real Pontificia Universidad de Santa Fe en 1580. Por eso ellos reivindican que son la primera universidad de Colombia. Sin embargo, nunca ofreció cursos ni ninguna clase de estudios que condujeran a títulos, por lo cual se limitó a otorgarlos a los estudiantes procedentes de otros centros educativos. Por su parte, el Colegio Mayor de San Bartolomé fue convertido en Academia Javeriana en 1622 y lo mismo ocurrió con el Rosario en 1653. Voy a el crecimiento de la educación a fines de la colonia. Pasemos a la página 21, pues por lo menos en el mío. En tercer lugar, ese crecimiento de la educación a fines de la colonia. Mire, aquí estamos hablando de que hay 20 estudiantes a principios del siglo XVII. Para terminar esto, entonces, vamos a pasar a fines del siglo XVIII, o sea, casi 3 siglos, pero es que realmente aquí es donde viene como la contraposición. El crecimiento de la educación a fines de la colonia tiene que ver con la Ilustración oficial, con las reformas impulsadas por la propia corona española y con el hecho de que, abro comillas, durante los años 1768 a 1790, la educación superior estuvo en Nueva Granada controlada por la nueva generación intelectual que había empezado a formarse a partir de 1760 y con un amplio margen de protección por parte de las autoridades. Pero esta política del Estado español habría chocado fuertemente con los intereses de las élites criollas. Esto es una cosa que no… Es decir, es una lectura un poco en el sentido en que la estaba haciendo Santiago Castro también. La irrupción violenta sobre los hábitos de los criollos determinaría finalmente el fracaso de las reformas borbónicas de la Nueva Granada. Esta interpretación esta es una cita de Castro, ¿no? Sí. Esta interpretación no parece de muy buen recibo, muy políticamente correcta, por cuanto sugiere que la Ilustración venía con las medidas coloniales del Imperio Español, mientras que la independencia habría frenado la modernización del conocimiento, la educación y la política en la Nueva Granada. Esto no se puede ver en blanco y negro, pero aquí ya se insinúa una diferencia dentro de la propia élite criolla, entre ilustrados y tradicionalistas,
y sobre todo entre lo público y lo privado, esta última fuerza representada especialmente por la Iglesia. En efecto, aunque Castro lo ve como negativo, reconoce que, abro comillas, uno de los objetivos centrales de la reforma de Carlos III era disminuir la influencia de las entidades privadas como la Iglesia Católica en todos los ámbitos de la sociedad. Reconoce también que el Estado Borbón procuró integrar a todos los estamentos en una sola cultura nacional, que dedicó los bienes de los jesuitas al bien público, entre comillas, que promovió la ilustración y la educación científica y la sustitución de las humanidades, gramática y retórica, por las ciencias útiles, matemáticas y física. Es decir, estamos en la misma del siglo XVII. En una palabra, lo estatal, lo nacional, lo público, la ilustración y la ciencia estaban prácticamente del mismo lado. Estaban prácticamente del mismo lado y dividían tanto a los españoles como a los criollos y a los letrados. Es decir, era una división entre los mismos portadores de la cultura alfabética, pero con dos proyectos distintos. Los historiadores coinciden en que en la vida colonial el dominio es hispano y la hegemonía cultural es europea y letrada, es decir, lengua latina, lenguas nacionales, tradición cristiana y filosófica y luego científica. A los criollos les interesa tener asegurada la propiedad de uno y otro rasgo, es decir, racial y cultural. El criollismo es a la vez una condición social, racial, étnica y cultural, además obviamente de geográfica, lo cual en el siglo XVIII, como lo demuestra Castro, es una clave de interpretación del valor moral e intelectual de los sujetos bastante aceptada. De esta condición primera, geográfica, se desprenden dos situaciones casi opuestas. Socialmente son inferiores a los peninsulares, pero económicamente son los dueños de los recursos. Desde el punto de vista racial son tan puros como los españoles, pero étnicamente son considerados devaluados por su condición de americanos. Finalmente, desde el punto de vista cultural son tan puros como los españoles en cuanto a la tradición de la contrarreforma, pero son inferiores en cuanto a la asunción de la Ilustración. Leídos en estos términos, el movimiento independentista y el nacionalismo criollo resultan ser más bien conservadores que progresistas. No se trata de superar la colonia, sino de oponerse a la Ilustración de los Borbones. No se trata de liberar a los oprimidos de América, sino de mantener el privilegio de los criollos. No se trata de hacerse valer como americanos, sino de hacerse valer como blancos con derecho a dominio sobre las castas. Las castas son las clases racialmente impuras. ¿Es esto una reacción legítima del contexto contra la estatización? ¿Es una resistencia válida de lo particular y cotidiano contra la racionalización y centralización del Estado Borbón? Si se hace tanto énfasis en la reacción de los criollos es porque ellos tienen algo que perder, su posición en la colonialidad del poder, es decir, los privilegios que otorga la subordinación. Pero quizá en el origen no estén ni la blancura, la cristiandad o la Ilustración, sino algo más prosaico, la acumulación originaria de capital, el aporte de la conquista a la modernidad europea, como lo deja ver Castro en los primeros capítulos. No hay modernidad sin colonialismo y no hay colonialismo sin modernidad, porque Europa solo se hace centro del sistema mundo en la medida en que constituye a sus colonias de ultramar como periferias. En esto no nos podemos equivocar. Como lo explica Silva, el asunto es que la corona sí promovió un cierto impulso a la Ilustración, incluso en sus colonias, lo que le costó en principio una resistencia de los colegios religiosos y hasta una acusación de los dominicos contra Mutis en 1774 por promover el sistema copernicano. Pero de este impulso no quedaría nada, pues esta coincide justamente con las primeras rebeliones en Perú y en la Nueva Granada, lo que permite advertir a la corona sobre sus consecuencias. De ahí en adelante lo más común será la censura, por lo que los ilustrados criollos en el momento de la caída de España bajo Napoleón y en vísperas de los movimientos independentistas se encontrarían en una situación como la que describe Silva para 1808. Cito, se trataba de un grupo reducido sin ningún poder económico, no es cierto,
que les permitiera una actividad investigativa autónoma, con escasa y mediocre participación en la administración colonial, cifradas sus esperanzas en un modelo cultural de protección de las ciencias que la corona, esto sí es cierto, había ido abandonando y existiendo en un medio social que parecía no comprender muy bien sus actividades. Es decir, como científicos y como intelectuales no estaban en un ambiente propicio. Ante esto hay que asumir que los intelectuales como intelectuales juegan un papel en la independencia al lado de diferentes grupos de intereses, pero no son un sector social aparte de otros. En todo caso, la reconquista española cobró caro este ingreso en el proyecto o camino hacia la nación y terminó exterminando junto con personas de diferentes oficios y condiciones sociales toda una generación de ilustrados neogranadinos. Así que, abro comillas, fue esencialmente la muerte la que clausuró la ilustración en la Nueva Granada. Cierro. Con este saldo se inicia la vida independiente. En tales condiciones, la recuperación de algún tipo de orden y de institucionalidad durante los primeros años de la independencia se torna tan difícil que prácticamente la República se mantiene con los dos pilares básicos del poder central de la colonia. Por un lado, la Iglesia, restituida en sus funciones por Bolívar en el Decreto Orgánico de 1928 y específicamente en el Decreto 594 de 1829, en el que se establecían las juntas curadoras como encargadas de la inspección de las escuelas y en las que el mayor peso lo tenían los curas párrocos. Y por otro lado, el aparato del Estado, especialmente en sus funciones fiscales, a través de los estancos o monopolios del mismo. Pero en el resto de su funcionamiento, el nuevo Estado no logra recuperar la eficacia del periodo anterior a la independencia. Así que, abro comillas, el siglo XIX en su primera mitad conocerá una reducción de la red escolar, que había comenzado a ampliarse en el siglo XVIII, una disminución grande de la vida urbana, que había sido una fuente de dinámica cultural en los últimos años de vida colonial, y un auge notorio de la vieja hacienda colonial con el tipo de relaciones tradicionales que la caracteriza. Resaltado agregado. Esta afirmación condensa una de las principales tragedias de la nación colombiana desde el punto de vista de la experiencia de la modernidad. Si este es el nombre del capitalismo, traducido el concepto de relaciones tradicionales a nuestros términos, ello significa que en la Nueva Granada se reforzaron en los primeros años de la independencia las relaciones precapitalistas en la producción. Esto es, se mató en germen la posibilidad de modernización a través de la negación del trabajo libre por la vuelta a la hacienda, la formación del mercado interno, porque no hay trabajo asalariado. En segundo lugar, a través de la desurbanización y en tercer lugar, a través de la ausencia de alfabetización y de escolarización. Pero sobre todo parece haber sido más evidente en la ausencia de educación superior en el siglo XIX colombiano. Es decir, el siglo XIX prácticamente se pasa en blanco después de la experiencia del fines del siglo XVIII. Y esa es la parte que vamos a trabajar con la institucionalización de la cultura alfabética en la próxima sesión. Muchas gracias.